encantados. Bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass. Perdonad a los fisioterapeutas que hacía tiempo que os tenía olvidados, pero es que no me da el tiempo para más, lo siento. Y bueno, creo que la ocasión lo merece porque hoy tenemos con nosotros a Marina Milián, que muchísimas personas que lo estaréis escuchando, que estáis aquí presentes, ya la conocéis. Y bueno, seguramente la conoceréis más como fisiomedular, que es donde ella divulga esta patología y donde se le nota que la vive y que le apasiona. Marina, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Pues bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Jessica, soy logopeda, soy la fundadora de la plataforma Formando Cerebros. Y bueno, nuestro objetivo, el de la plataforma, es unir un poco a todas las personas que nos dedicamos a la neurorehabilitación, ¿no? Psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas en mi caso. Así que espero que la entrevista de hoy os sea de interés y que podáis aprender muchísimo. Marina, me gustaría que te presentaras un poco para quien no te conozca, porque te podría presentar yo, pero seguro que me dejo muchísimas cosas. Así que preséntate un poquito. Perfecto. Bueno, yo soy Marina, soy neurofisioterapeuta. Siempre digo que me encantaría poder decir que estoy especializada en neuro, pero esta es la guerra que tenemos los fisioterapeutas y es que no existen las especializaciones, con lo cual puedo decir que me he ido formando académicamente como de manera muy específica en la neurorehabilitación y de manera muy específica en lesión medular. Yo hice fisio, cuando acabé hice el máster de neurorehabilitación y actualmente estoy intentando doctorar, estoy en mi segundo año de doctorado y lo que estoy intentando es demostrar algo que yo ya sé, pero lo quiero plasmar a nivel científico, ¿no? Es una realidad clínica, una evidencia clínica que el vínculo que se establece entre el fisioterapeuta y el paciente con lesión medular aporta unos beneficios directos a su tratamiento, ¿no? Eso, si tú lo hablas con un fisio, te va a decir que eso es así, pero falta evidenciarlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo que tengo yo con mi tesis doctoral, poder plasmar algo que en mi día a día yo veo que es así, ¿no? Y que en gran parte es lo que me lleva a dedicarme a lo que me dedico, al paciente con lesión medular, al abordaje más crónico. Me parece que no hay nada más bonito dentro de la fisioterapia que la neuro y no hay nada más bonito que la lesión medular dentro de la neuro y tengo la suerte de poderme dedicar de manera como muy exclusiva a esto. Por un lado, la parte más clínica en la Fundación del Lesionado Medular en Madrid, donde, bueno, desempeño mis funciones como fisioterapeuta clínica con esto, con pacientes con lesión medular, principalmente crónico, aunque cada vez estamos viendo más agudos, que también es como muy guay. Y con la parte docente, que tengo la suerte también pues, de dar formaciones específicas de fisio y lesión medular, justamente un poco para dar respuesta a una demanda que yo he tenido durante mis años académicos y una demanda que sigo teniendo, y es que yo hago un máster, un experto, un no sé qué, y no hablan del lesionado medular. El 80% de los másters se dedican al daño cerebral, que yo lo entiendo perfectamente porque hay mucha más incidencia, ¿no? Pero ¿y dónde queda el medular? Porque es que un medular no tiene nada que ver con un daño cerebral. Entonces, más allá de la especialización en neuro, que es súper importante, luego está la superespecialización, que es que yo no puedo tratar a una persona con Parkinson porque no tengo ni idea del Parkinson. Entonces, bueno, es como intentar ir cada vez apurando un poquito más y es lo que trato de hacer, ¿no? Intentar dar un poco de voz a esta subespecialidad dentro de la neuro que creo realmente que merece una formación específica y que ojalá en un futuro no solo existan estas formaciones más en el ámbito privado, sino que a nivel universitario, que ya se están empezando a ver, pero muy poquitas, coja un poco más de peso, ¿no? Y que efectivamente tú salgas del grado o de un máster sabiendo un poquito de manera específica algunas cosas de lesión medular que es que son muy importantes si tratas con ellos en el día a día. Así que nada, un poco muchas personas estarán diciendo, ostras, es que es súper específico, ¿no? Lo que hace Marina. A lo mejor les da miedo el decir, es que ¿cómo voy a trabajar de esto? Porque muchos somos profesionales de aquí de la neurorehabilitación. Y yo creo que Marina es el ejemplo. El estar súper especializado en algo te hace experto, te hace referente de lo que eres. Entonces, creo que no tenemos que tener miedo a especializarnos mucho porque al final
si te especializas mucho, eres referente de eso, te van a ir a buscar por eso. Así que yo te doy la enhorabuena por ir a eso tan concreto y por divulgarlo también como lo haces. Marina, Gracias. en este camino que dices tú de esta especialización, ¿cómo lo has ido haciendo? ¿Dónde te has inspirado? ¿Quién han sido tus referentes? Porque aquí en España, a nivel nacional, habrá personas, pero a lo mejor te has tenido también que abrir un poco a nivel internacional, ¿o no? A ver, yo tuve la suerte de que antes de acabar de hacer fisio ya sabía que quería hacer neuro. No sé muy bien por qué, pero lo tenía como clarísimo. El ámbito también un poco más social me parecía como súper bonito. Y yo siempre digo que si no fuera fisio neuro no sería fisio seguro, haría otra cosa. Si ahora me dijeran no puedes dedicarte a esto, empezaría de cero a estudiar otra cosa porque no me veo dentro de la fisioterapia en algo. O sea, lo que yo concibo como fisioterapia es neurorehabilitación. Entonces me choca el contraste, ¿no? Y cuando yo estudié el grado, tuve la suerte de hacer unas prácticas en la Fundación Step by Step de Barcelona y aluciné. Básicamente yo entré allí y vi el ambiente, vi la gente, vi la motivación de sus trabajadores, vi el trabajo en equipo, vi a esos pacientes tan motivados con su tratamiento, que salí de allí diciendo, jo, es que esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. O sea, yo ya no tengo que ver nada más porque esto es lo que yo quiero hacer. Fue como súper motivante y muy inspirador estar allí con ese grupo de profesionales tan expertos y tan encantados con lo que hacían, ¿no? Porque es verdad que en el ámbito de la lesión medular, por supuesto que hay grandes referentes fisioterapeutas, los hay en la Fundación Step by Step, los hay en la Fundación del Lesionado Medular, los hay en el Hospital de Toledo, en Goodman, ¿no? Pero bueno, llegar a ellos también es un poco complicado. Entonces yo creo que un poco la parte más de inspiración fue el punto de inflexión un poco fue esa estancia clínica. Y luego he tenido la suerte también de poder moverme un poco fuera de España y ver también qué enfoque rehabilitador hacen fuera de aquí, ¿no? Porque es cierto que cada vez nos estamos actualizando más, pero los europeos tenemos cierta tendencia al tratamiento no conservador, pero a lo mejor un poco más pasivo, ¿no? En el que el fisio es el protagonista de la rehabilitación. Viene el fisio y te hace cosas. Y en cambio los estadounidenses, que en algunas cosas pues van un poquito adelantados bajo mi punto de vista, ellos ya hablaban de que el paciente era el protagonista de su rehabilitación, que tú eras el guía y él era el protagonista. Y este cambio de paradigma yo creo que ha aportado cosas súper importantes al medular. Y este enfoque de no, tú te haces, porque el objetivo principal de la fisioterapia en el ámbito de la lesión medular es generar autonomía, es generar funcionalidad, es generar independencia, ha cambiado mucho la manera de verlo, ¿no? Y esto fuera de España, tirando al otro lado, ¿no? Hacia Estados Unidos, es algo que se ve muy evidente y tuve la suerte de estar unas semanas de allí conociendo qué enfoque hacían y ahora, pasado mañana, tengo la suerte de irme a Argentina a un hospital primero y luego a un centro de allí para ver también cuál es el enfoque que hacen allí, ¿no? Me parece como muy guay poder conocer otros enfoques que crees que van acorde a tus pensamientos, por supuesto. Luego te preguntaré sobre eso porque es muy interesante que te vayas a Argentina y luego te preguntaré sobre eso. Vamos a empezar un poco por el principio para quien no conozca la lesión medular. ¿Puedes definirla un poco? ¿Qué es lesión medular? ¿Qué no es lesión medular? Lesión medular es todo aquel daño localizado en la médula espinal. Es una patología de afectación del sistema nervioso central, que a veces esto crea algunas confusiones, aunque es cierto que hay un tipo de lesiones medulares que se encuentran ya al final de lo que es la médula, que se consideran más periféricas, ¿vale? Pero lo que es una lesión medular es una lesión del sistema nervioso central que cursa con afectación motora y sensitiva, puede ser total o puede ser parcial, y en base a esto, justamente, en base a lo completa o incompleta que sea la lesión, vamos a ver mayor o menor afectación. Yo siempre insisto mucho en que lo que marca el nivel de funcionalidad no es dónde está la lesión, sino cuánto de extensa es dentro del territorio de la médula. A veces cometemos el error, o los que no estamos vinculados al ámbito de los medulares, de pensar que un tetra es una persona que de cuello para abajo no mueve nada, ¿no? Y esto es un tipo de tetra, pero hay otros tipos de tetras que si son muy incompletos, quiere decir que por debajo de su nivel de lesión preservan movilidad y sensibilidad, con lo cual una persona que preserva mucha movilidad por debajo de su nivel de lesión es capaz de andar, de mover las manos, con lo cual existen
tetraparésicos que caminan, que hacen funciones bimanuales específicas, ¿no? Entonces, romper un poco con el paradigma de que un tetra no es una persona que no se mueve, ¿no? Que esto, las películas y todo esto muchas veces hacen como mucho daño a nivel social de lo que es una lesión medular. Y luego todo lo que esconde, porque hay cosas evidentes, cuando tú ves a una persona en una silla, ¿no? Pues entiendes que no puede andar probablemente. No sé si alguien imaginará que tiene afectación sensitiva. Lo que desde luego la gente no sabe mucho es que puede tener afectación respiratoria, que va a tener afectación de los esfínteres, del control de los esfínteres tanto urinario como fecal, que va a tener problemas musculoesqueléticos de osteoporosis, de atrofia muscular. No, hay muchas cosas que se esconden detrás de la lesión medular y solo estoy hablando de las físicas, no estoy entrando en las psicosociales que ya, pues Claro. por supuesto que existen. Y hay mucho detrás de la lesión medular que no se ve, ¿no? Pues, Marina, un poco, ¿se puede clasificar la lesión medular? ¿Has dicho completa o incompleta? ¿Esa sería la clasificación? ¿O Hay hay varias. dentro de la... Sí, pues explícanos un poquito cómo puede ser la clasificación. Podemos dividirla según el origen, ¿no? Según si la lesión es de tipo traumática o no traumática. Traumática quiere decir que es secundaria a un traumatismo, pues un accidente de tráfico, una caída, un accidente deportivo, un accidente laboral, ¿no? Y no traumática quiere decir que no es secundaria a un traumatismo, básicamente, que es de origen más de tipo médico, ¿no? Pues, por ejemplo, muy común a nivel vascular, un infarto medular, a nivel inflamatorio, una mielitis, a nivel neoplásico, un tumor, ¿no? Hay muchos motivos, de hecho ya prevalece la lesión no traumática en España por encima de la traumática. Antes asociábamos lesión medular a tráfico prácticamente y ya no es así. Ya los últimos estudios epidemiológicos aquí en España hablan de lesiones no traumáticas como las principales, ¿no? Esta es una manera de clasificarlas y luego podemos clasificarlas según la localización dentro de la médula y según la extensión. Si hablamos de la localización, depende de si está en la región cervical, dorsal o lumbar, hablaremos de tetraplegia o paraplegia. Y si la lesión es completa o incompleta, hablaremos de paraparesia o paraplegia, o tetraparesia o tetraplegia, según si tiene mayor o menor afectación motor y sensitivo. Vale. A la hora, por ejemplo, de poner objetivos, ¿qué suelen priorizar las personas con lesión medular? ¿Tienen los ¿Ellos mismos mismos? ¿Quieres ellos decir? mismos que te trasladan a ti? Es decir, Marina, mira, yo quiero conseguir esto. Claro, esto va a depender muchísimo de cada nivel de lesión, ¿no? Y depende también mucho de la fase en la que se encuentren. En fases agudas, ¿qué quiere recuperar una persona después de su lesión medular? Pues la marcha. La marcha es el gran impacto, ¿no? Muchas veces, que por suerte, a posterior, en el crónico, si tú le preguntas, la marcha deja de ser tan protagonista en su vida. La capacidad de andar es relativa porque se siguen desplazando de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que quiere conseguir un tetrapléjico? Las funciones de la mano. Es que la mano es el órgano por excelencia de la función, es el que te da más funcionalidad. Entonces, un tetra lo primero que quiere conseguir es función en la mano para poderse asear, para poder alimentarse, para poder vestirse, ¿no? Es que las cosas más básicas las hacemos con las manos. Un parapléjico, si tiene una lesión incompleta y se presta a poder realizar un tratamiento de reeducación de la marcha, es muy probable que su enfoque principal vaya por ahí, pero un parapléjico completo que sabe que las piernas a priori no hay función motora preservada, pues tal vez lo que quiera es ganar resistencia para ser capaz esto, ¿no? De optimizar los tiempos a la hora de rodar con la silla, tener buen control de tronco para poder hacer manipulación con las dos manos de cosas sin tener que estar agarrado al aro de la silla. Bueno, es que va a depender realmente del nivel de lesión. Si la pregunta fuera más genérica, que no estuviera vinculada específicamente a la fisioterapia, te diría que lo primero que quiere recuperar un medular es el control de los esfínteres, la mayoría de gente, ¿vale? Porque a no andar es lo que comentaba, es como que te puedes acostumbrar porque lo puedes suplir con una silla, pero el no saber cuándo tienes ganas de hacer pis ni poder controlar el querer o no querer hacerlo, eso es mucho más difícil de adaptarte, no solo a nivel físico, sino a nivel social, ¿no? Que muchas veces te limita en tus actividades básicas de la vida diaria y en cómo te relacionas tú con el resto de personas. Y suelen coincidir los objetivos que tú le puedes plantear con los que ellos quieren o no, o tú les haces ahí un poco de guiar, es decir, mira,
pienso que deberíamos priorizar esto. ¿Tú les guías? ¿Lo aceptan? Yo guío mucho cuando creo que el objetivo que me están planteando no es realista. O sea, lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es seguir la corriente cuando un objetivo no es realista. No es realista, ¿qué quiere decir? Pues una persona que tiene una lesión completa por el pecho y te dice que su objetivo es andar. Eso, hoy por hoy, la lesión medular es irreversible, se está estudiando, hay avances, es genial, pero hoy por hoy una persona con una lesión medular completa dorsal no va a caminar. Entonces, no tendría ningún fundamento que nosotros, como profesionales de la salud, fomentásemos un pensamiento que hoy por hoy no va a ser, ¿no? Entonces, yo para esto sí que soy como muy dura y tengo la suerte en el trabajo de que cuento con un equipo de psicología y cuando yo a lo mejor no sé abordar pues esto, ¿no? Cómo plantear esta delimitación, me apoyo en el equipo, ¿no? Que para eso somos un equipo y es una gran suerte, desde luego, los que trabajamos a nivel más multidisciplinar. Pero suelen dejarse orientar bastante. A lo mejor en fases más agudas están un poco más metidos en ciertos aspectos, pero el crónico normalmente es mucho más moldeable. Pero has dicho, soy muy dura. Eres muy dura. ¿Cómo confrontas a la persona al decirle, mira, esto no va a poder ser? ¿Les formas, les enseñas un poco cuál es el tipo de lesión, les pones gráficos? ¿Cómo lo haces? Porque es duro. Les ¿Es lo hago que les dibujos. transmite? ¿Les haces dibujos? Yo tengo mi pizarra, me pongo ahí con mis dibujos, les cuento qué quiere decir una lesión medular, les pongo el ejemplo de como si la médula fuera una autopista, ¿no? Y tenemos pues nuestros 3 carriles. Si tus 3 carriles se han roto, quiere decir que ya no hay conexión directa entre el cerebro y el resto del cuerpo por debajo del nivel de lesión, con lo cual el cerebro, que es quien envía las órdenes para que sucedan los movimientos, no existe, ¿no? Si de tu autopista solo tienes un carril roto, ¿no? O ahí con tráfico, digamos, preservas 2 vías todavía, 2 carriles por los que puedes recibir información y por eso puedes mejorar. No me gusta el término mejorar porque para mí todo el mundo mejora. Pero mejorar me refiero en cuanto a aumentar en valores de fuerza, por ejemplo, ¿no? Que es un claro ejemplo. Me refiero dura en este aspecto, en no sigo la corriente. Es que me parece que es un error. Es que la retroalimentación que uno tiene en fases sobre todo agudas puede ser muy grande. Más si la familia, por ejemplo, o el entorno cercano tampoco está metido en el ámbito de la lesión medular, porque muchas veces no es combatir contra la persona, combatir, entendedme, ¿no? Contra ese pensamiento arraigado de, por ejemplo, la recuperación de la marcha, sino que te encuentras con maridos, mujeres, hijos que te dicen, no, es que yo quiero que mi madre ande. Quiero decir que a veces no solo es la persona, sino que viene de un entorno que si no está metido en el ámbito de la lesión medular te dice, pero vosotros no sois un centro de recuperación de lesión medular y es como, bueno, claro, hay cosas que se recuperan y cosas que no se recuperan, ¿no? Y es importante desde el inicio ser claro, respetuoso, por supuesto, y no es cuestión de ir rompiendo ilusiones a la gente, pero ser consecuente, ¿no? Y bajo ningún concepto fomentar cosas que a priori no van a suceder, porque ellos ya se lo van a fomentar leyendo en internet, mirando lo otro, con el vecino del cuarto que te dice, uy, pues yo tuve un amigo que fue en silla un tiempo y luego se le pasó, ¿sabes? Que esto ya existe en la sociedad, entonces tú a nivel profesional, a nivel ético, no puedes fomentar ese tipo de pensamientos. Antes hemos pasado un poquito por encima por las consecuencias emocionales de la lesión medular, pero ¿cómo incide la emoción en el tratamiento de la fisioterapia? Yo creo que como en todo, las emociones inciden en todo, ¿no? Aquí también hay grandes diferencias entre el agudo y el crónico. Al final, el agudo, yo siempre intento dar un punto positivo de lo que es una lesión medular, pero tener una lesión medular no tiene nada positivo, en verdad. Quiero decir, no hay nada bueno, no hay nada positivo al uso, para mí, bajo mi punto de vista, desde luego. Lo que sí es importante es fomentar el que una persona con lesión medular puede tener una vida plena, puede tener una vida digna, puede tener una vida feliz y que la mayoría de personas con lesión medular tienen una vida plena, una vida digna y una vida feliz, ¿no? Y fomentar un poco más eso y no todo lo contrario. Es cierto que en el agudo el cambio absoluto de realidad, ¿no? De condición física en todos los aspectos, puede convertir a esa persona en un poco más vulnerable. Es normal que esté en
en un periodo un poco más de fragilidad, ¿no? Y no todo el mundo tiene las mismas herramientas para afrontar esa situación o cualquier situación que cree una gran diferencia con la vida que llevabas antes, ¿no? Yo veo gente que lleva un año de lesión y se está comiendo el mundo ya y perfecto. Y gente que lleva muchos años y todavía va muy poquito a poquito. Estos son los recursos también que tiene cada uno y un poco el valor del fisioterapeuta, del terapeuta, ¿no? De los que trabajamos ahí, es saber llevar un poco esa situación y adaptarte a que, oye, a lo mejor hoy tengo una persona que viene un poco más flojita y tengo que adaptar mi tratamiento también a su necesidad emocional, no solo a la física, ¿no? Y me parece que esto se consigue gracias al vínculo, justamente, al que les conoces y a veces no hace falta que te expliquen mucho para saber que hoy no es un buen día. Y a veces tiene que ver con su lesión medular y a veces tiene que ver con otra cosa. Quiero decir, igual que puedo tener yo un mal día, ¿no? Entonces, sí que es algo a tener en cuenta de cara al tratamiento y que a lo mejor en el agudo se ve un poquito más exacerbado, ¿no? Esta parte más emocional que en el crónico. Pero no quiere decir que el crónico se adapte a todo le parezca bien, lo acepte todo, no, al crónico también le puede doler tener una lesión medular, que a veces nos descuidamos un poco del crónico porque damos por hecho que lo sabe todo, lo entiende todo, lo acepta todo, lo tiene todo asumido, no. Hay cosas que son difíciles de asumir incluso a largo plazo y que como que te acostumbras a vivir con ellas, pero eso no quiere decir que te siente bien. No sé si me explico. Claro, el proceso del duelo, que hablaremos de él en siguientes capítulos del podcast, cada uno pasa por las fases a un ritmo distinto, ¿no? Es complicado del duelo y en lesión medular, pues pasará lo mismo. Marina, tú hablas mucho del vínculo, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el vínculo que se establece con el paciente que tienes delante? Con el participante, vamos a llamarlo así. Yo creo que el vínculo es casi el 50% de los beneficios del tratamiento. Lo veo en el día a día. Yo veo la gente cómo se implica con su tratamiento cuando el vínculo que se ha establecido con el fisioterapeuta es mayor. Veo cómo el índice de asistencia de los pacientes, de los participantes, es mayor cuando la relación que se establece con el fisioterapeuta es buena, ¿no? Y se nota en el día a día, en la confianza que tienen ellos en ti. Cuando tú les dices, yo siempre digo, el vínculo terapéutico es todo lo que haces tú cuando yo no te veo, ¿vale? Es cuando yo te digo que mañana que no vas a venir, tienes que hacer esto en tu casa y yo no te voy a ver, pero yo confío en que lo vas a hacer porque como yo te lo digo, es suficiente para que tú creas que realmente es necesario, ¿no? Eso es el vínculo, lo que hacen cuando no les ves. Y mis pacientes hacen lo que yo quiero cuando no les veo. Entonces, eso también es algo súper motivante para mí, muy estimulante a nivel profesional, ¿no? Saber que confían en tu criterio, que no dudan, que muchas veces incluso te tienen muy en referencia porque efectivamente es con quien más tiempo pasan. Muchas veces me dice, oye, pues el médico me ha dicho esto, pero ¿tú qué opinas, no? Y porque al médico le veo una vez cada mucho tiempo, pero claro, es que tú me conoces mucho, ¿no? Y eso es guay también que confíen tanto en ti. Y esto se lo tienes que devolver de alguna manera porque es un círculo, igual que es muy bonito, se puede romper ese vínculo, ¿no? Entonces es importante, como en todas las relaciones personales, es importante pues cuidarlas, ¿no? Y tener todo en cuenta. Y yo a veces digo, es que siento que conozco a tu familia, que me sé la historia de tu hijo, como que pasas tanto tiempo con ellos que al final ya pierdes un poco la noción de dónde acaba la línea de lo que es un usuario, ¿no? Una relación profesional, de lo que es una relación totalmente personal. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final conoces, yo desde el ámbito de la logopedia también me pasa que al final conoces a toda la familia y cuando nosotros, por ejemplo, en la asociación hacemos muchos eventos, cuando coincides con la familia es que ya les conoces, hombre, pero si eres no sé quién, y dice, ¿cómo lo sabes? Sí. Porque te veo todos los días en el móvil, que me enseñan tus fotos, me cuentan lo que has hecho el fin de semana. Sí que es verdad que este vínculo del que tú hablas tiene mucha relevancia. Es cierto. Y ojalá que lo puedas demostrar, de verdad, que le pongas ahí algo científico que lo pueda respaldar. Quería preguntarte por ¿qué tratamientos son los que actualmente más evidencia tienen?
Yo creo que los grandes abordajes de la lesión medular hoy por hoy son, por un lado, el ejercicio terapéutico y por otro lado, las nuevas tecnologías. Creo que van de la mano. Las nuevas tecnologías son un gran apoyo para el fisioterapeuta. Se tienen que considerar, por supuesto, como un tratamiento complementario, nunca alternativo. Sería absurdo pensar que una máquina puede hacer lo mismo que un profesional, justamente por este vínculo, ¿no?, del que hablábamos, entre otras cosas, pero es verdad que son súper útiles porque nos ayudan a evaluar de manera objetiva, consiguen tratamientos más intensivos, más repeticiones, aumentos de la frecuencia, de la intensidad, que a lo mejor sin una máquina sería mucho más difícil medir, por decir algo, ¿no? Y por eso me parece que las nuevas tecnologías son un gran apoyo en la rehabilitación, si las puedes pagar, porque claro, Exacto. esto es un gran problema, ¿no? Que o tienes mucho dinero como clínica privada, como asociación o lo que sea, o no estás al alcance de esto. Y es una pena, porque yo siempre digo que la fisioterapia es una necesidad, no es un lujo. Entonces, cualquier lesionado medular en cualquier fase evolutiva debería de tener acceso gratuito a eso, ¿no? Y al final a veces pasa que en base a tu poder económico, puedes optar no a una mejor rehabilitación, sino a una rehabilitación más intensiva, porque yo estoy convencida, yo lo digo porque vengo de una fundación y sé lo que hago y sé lo que trabajamos y sé lo bien que trabajamos, sin ser un sitio a nivel económico, me refiero, que exija mucho a los participantes, y sé que lo que ofrecemos es lo mejor, por eso lo tengo como tan claro, ¿no? Pero sí es cierto que depende del nivel adquisitivo que tengas, vas a poder pagarte un día de rehabilitación o 5 a la semana, ¿no? Entonces es cierto que eso para mí es un despropósito, no tiene cabida dentro de una sociedad así, que algo que genera función, que una necesidad que tiene una persona, dependa de si la puedes pagar o no la puedes pagar, ¿no? Pero bueno, es una realidad que tenemos. Pues ahí queda el mensaje. Ahora que vienen elecciones, a ver si alguien coge esto que acaba de decir Marina y por favor lo hace realidad, porque Yo tienes siempre muchísima defiendo mucho razón. a las asociaciones de pacientes, porque es que me parece que se les tiene que dar voz, que estamos muy en un ámbito pequeñito y las fundaciones hacemos labores súper importantes que si las tuvieran que hacer centros estarían desbordados, ¿vale? Por no hablar a nivel de la seguridad social. Quiero decirte que gracias a que existen este tipo de asociaciones liberamos de mucho trabajo a otra gente, ¿no? Y me parece que es importante darle el lugar que merecen. Entonces, nuevas tecnologías y ejercicio terapéutico. Para mí, el fundamento de la rehabilitación es eso. Hace unas semanas salió una publicación de un estudio de caso que decía literalmente, cito el periódico El País, pero vamos, que podría ser cualquiera, ¿eh? Un hombre tetrapléjico vuelve a caminar gracias a un puente digital entre el cerebro y la médula. Fuiste muy crítica con este tipo de titulares y he de darte la enhorabuena por ser tan explícita en el vídeo que realizaste. Estos mensajes tan sensacionalistas no ayudan en absoluto. Pero ¿podrías explicar brevemente en qué consistía el estudio y lo inapropiado de esos titulares? O sea, el estudio está genial. El drama no viene en el estudio, viene en cómo han querido publicitarlo los medios de comunicación, ¿no? Al final el estudio te dice la verdad, porque es que solo faltaba, ¿no? Que no te la dijeran en el propio estudio, en realidad, pero que ellos no es un problema. Ellos te dicen que lo que han hecho es insertar unos electrodos a nivel de la médula que además, bueno, digamos que este grupo de investigación lleva muchos años con el tema de la electroestimulación. Y de hecho, el año pasado, en febrero, ya sacaron un artículo que fue muy potente en el que hablaban de que 4 personas con lesión medular también recuperaban las capacidades de marcha, ¿no? Entonces, uno de estos participantes en este estudio ha participado también en este segundo estudio. Él ya tenía estos electrodos a nivel medular, a nivel más sacro, ¿no? Y ahora lo que han hecho es insertarle como un chip en el cerebro para establecer una conexión digital, este puente digital del que hablan. En el primer estudio, digamos que el control era mediante un ordenador externo y era como, ellos lo que alegan es que se consiguieron movimientos, pero mucho más robóticos, ¿no? Menos funcionales. Sin embargo, ahora era un movimiento más fino, más logrado, más funcional, ¿no? Y ya está. Entonces, gracias a esto, esta persona efectivamente ha ganado fuerza. Si tú
observas los resultados en la escala del balance muscular, ha ganado fuerza y por tanto ha mejorado un poco la capacidad de marcha, ¿no? Porque si tienes más fuerza, pues eso mejora la capacidad de marcha. Ahora bien, esta persona antes de este estudio ya estaba andando, eso lo primero. Lo segundo es que antes de incluso del primer estudio ya tenía fuerza en las piernas, entonces el desastre viene cuando dices que un tetrapléjico, porque un tetrapléjico comporta que sea una lesión medular completa a nivel motor. Quiere decir que por debajo del nivel de lesión no hay movilidad, ¿vale? Un tetrapléjico no puede mover las piernas, es como un antónimo, es controvertido. O sea, si eres tetrapléjico, quiere decir que tu balance muscular en las piernas es 0, hoy, mañana, pasado y el año que viene, ¿vale? Pero es que esta persona, antes de este estudio, ya tenía fuerza, no tenía ceros, tenía 1, 2, 4. Estamos hablando de una escala que es sobre 5. Tener 4 sobre 5 es tener bastante fuerza ya, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ha aumentado la fuerza, pero no era tetrapléjico, era tetraparésico, porque ya preservaba fuerza por debajo de su nivel de lesión, y esto ya te lo cambia todo. Es que un tetrapléjico y un tetraparésico no son lo mismo. Y luego esto de que vuelve a caminar cuando es que desde el estudio ya te dicen que ya caminaba, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco... fue el fail, ¿no? Por decirlo de algún modo, el sinsentido de hacer publicidad de algo así que yo entiendo que vende mucho más, pero juegas mucho con las ilusiones de la gente y es lo que te decía antes. ¿Cómo yo como profesional voy a fomentar este tipo de ilusiones si luego ellos entran en internet y ven estas cosas? Un tetrapléjico vuelve a andar. Claro, es que así pues nos hacen un flaco favor a los que intentamos educar, ¿no? Educar desde la realidad, desde la ciencia. Claro, claro. Pues muy bien por ese vídeo que hiciste, porque creo que también es de alabar el que salgas con todo tu enfado, porque a veces el enfado es como, ostras, voy a decirle de una manera, no, con todo tu enfado y decir, ya está bien, que esto no puede ser así, no hace ningún favor a nadie. Así que yo te lo agradecí, te lo escribí por privado, te dije, un mensaje muy necesario. Así que te lo agradezco. Ahora vamos a adentrarnos un poco en esto de que te vas a Argentina. ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Por qué te vas a Argentina? Me voy porque yo siempre tengo necesidad de hacer cosas nuevas, yo creo. O sea, creo que es necesario estar continuamente formándote y creo que es necesario estar continuamente viendo cómo otra gente hace cosas, porque tú puedes creer que sabes mucho y puede ser que sepas mucho, desde luego, pero está genial ver qué saben los otros, ¿no? Y siempre hay cosas que aprender, es que sería absurdo. Y vamos, yo veo mi recorrido hasta aquí y entiendo todo lo que me falta por saber, ¿no? Y todas las ansias que tengo por seguir aprendiendo y por mejorar y al final poder ofrecer un tratamiento de mejor calidad a mis pacientes, que es por lo que me muevo, ¿no? Todo surgió porque una fisioterapeuta de allí se puso en contacto conmigo porque iba a tener una alumna que se venía aquí a Madrid y se quería informar de si podían hacer algún tipo de estancia clínica aquí en Madrid en la fundación o en algún centro así más de referencia, ¿no? Y a raíz de hablar de la posibilidad de que esta chica viniera, surgió la opción de, pues si ellos vienen, nosotros también podemos ir, ¿o cómo es? Entonces, bueno, me propusieron el poder hacer una estancia clínica allí en un hospital de referencia en neuro que tiene una unidad de lesión medular súper potente y empecé a informarme un poco de qué hacían por ahí los argentinos, ¿sabes? Que los fisios argentinos, ¿qué? Porque tampoco tenía yo mucha referencia en esto. Y me llevé una enorme sorpresa cuando vi la formación académica que tienen, que es muchísimo mejor que la de los españoles en cuanto, no sé en cuanto a calidad, pero como mínimo en cantidad, sí, ya solo porque ellos estudian, es una licenciatura allí, son 6 años, tienen residencia para especializarse en cosas. Claro, es que cuando a mí me dijeron, no, hacen una residencia, no me acuerdo ahora si era de 2 o de 3 años, fue como, ¿pero qué me estáis contando? ¿Sabes? Como aquí los meten, yo qué sé, me pareció como increíble que tuvieran una formación tan larga y tan específica, ¿no? Y el hecho de que haya una unidad de lesión medular y que el que trata los medulares no trate al daño cerebral, advierte de que van un paso por delante de nosotros. Porque aquí en los grandes hospitales de referencia de neurorehabilitación, el fisio que trata lesiones medulares trata Guillain-Barré,
trata Parkinson, trata esclerosis y trata ictus y traumatismos craneoencefálicos. Te quiero decir que ya cuando dentro de un hospital hay varios equipos y cada uno trata solo a alguien, a mí esto me dejó Claro. alucinada. O sea, es que eso me parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Y fue un poco a raíz de esto que me surgió la opción de hacer una primera estancia clínica en este hospital, que dije, pues a ver cómo puedo organizarme para intentar aprovechar más la experiencia, y ya que voy hasta allí, que es un viaje pues muy largo, ¿no? Muy caro y muy todo, quedarme un poco más. Y ya tenía fichado yo un centro de rehabilitación más orientado al crónico, que me gustaba mucho el enfoque que tenían. Me parece que tenemos como muchas cosas en común de cara al abordaje terapéutico, y sin más me puse en contacto con ellos, así como un poco con todo el morro, y les dije, oye, me ha surgido esta opción de irme una semana para allí. ¿Existiría la opción de, después de esta primera semana, quedarme con vosotros pues para seguir aprendiendo? Y desde el principio súper bien, súper hospitalarios en todo, a la hora de recibirme, como muy predispuestos. La verdad es que estoy como muy contenta, con muchísimas ganas. Estoy segura de que va a ser una gran experiencia y que voy a aprender un montón, que voy a disfrutar, y voy a intentar también, por supuesto, dejar el listón alto de lo que somos los fisios españoles también. Olé, claro que Hombre, sí. o sea, voy a aprender y voy a intentar todo, ¿no? Un poco de todo, claro que sí. Marina, yo creo que vas a tener que volver al podcast y nos vas a tener que contar toda la experiencia en Argentina, porque seguro que va a ser un boom para tu cabeza, para decir, esto me lo llevo a España, lo tengo que llevar allí. Eso es. O seguramente a lo mejor dirás también cosas que aportarás allí, ¿no? Ostras, con los españoles también muy bien, ¿no? Así que ya hablaremos, de verdad. Claro que sí. Yo hace poco te escribí, ¿no? Porque cuando publicaste que te ibas a Argentina, pusiste, la suerte se trabaja. Y te dije, me encanta. Estoy súper alineada con eso, porque parece que se ve el éxito de Marina, ¿no? Pero Marina lleva un curro detrás y horas de dedicación a la fisiomedular, que por eso Marina está aquí, porque ella se lo curra. Pero Marina, ¿cuáles son las dificultades que tú te has encontrado en el camino? ¿Qué es lo más complicado? Sí. Para mí la principal ha sido la falta de formación real. O sea, yo creo que todo lo que he aprendido, lo he aprendido porque he tenido la suerte de irme topando con gente muy experta también, de aprender de gente que llevaba también muchos años, y mi experiencia clínica me ha dado mucho aprendizaje. Luego es verdad que a mí me encanta. Entonces, como me encanta, parto de la base de que yo, cuando no estoy en el trabajo, estoy haciendo, o sea, mi tiempo de ocio, mi ocio a solas, me refiero, sobre todo, está vinculado a la lesión medular, porque es lo que a mí me gusta. Yo leo libros de lesión medular, a nivel médico, a nivel de logopedia, a nivel de enfermería, o sea, todo me parece interesante, ¿no? Entonces, claro, ya parto con la ventaja de que a mí me gusta mucho, que no es una obligación, sino que es algo que me nace solo, ¿no? Entonces, por ahí tengo como esa gran ventaja. Pero es verdad que yo creo que lo principal ha sido, por un lado, la falta de formación específica, por otro lado, la falta de apoyo a la investigación desde el ámbito de la fisioterapia. No nos movemos nada, los fisios, no investigamos. Mira, justamente hablando ahora de esto de Argentina, el otro día una persona de allí, de este segundo centro al que voy, me dijo, nada, pues te voy a mandar algunos trabajos que hemos hecho últimamente para que los veas y a ver si hay algo específico como que te interesa más, ¿no? Para poder intentar, bueno, que tu estancia aquí sea como lo más completa, ¿no? Y lo más orientada a lo que a ti te apetece. Mira, de que me mandan no sé cuántos artículos desde el 2010, pero hasta ahora, o sea, continuamente, porque no es que digas, no, mira, es que tuvo una época buena, no. Todo específico de rehabilitación y lesión medular, formado prácticamente íntegro los 5 o 6 autores fisioterapeutas, en España eso no existe. Y ojalá He de decirte que creo que también, ¿sí? Perdona, he de decirte que yo creo que también que esto no existe, porque tampoco hemos tenido referentes. No hemos tenido, Claro, a mí, por ejemplo, no, puede ser. Desde la logopedia, a mí no me han dado clase logopedas, ¿eh? A mí me dieron clases psicólogos, educadores, Ya. entonces, desde la fisioterapia no sé cómo habrá sido, pero Marina, tienes que ser un referente en investigación.
Ojalá, ojalá. Yo de verdad espero que fisiomedular sirva para que haya gente que se apasione de este tema y que quiera seguir por ahí y que se vuelva más como una comunidad, ¿no? Que haya mucho más profesional, no solo de fisio, sino neurorehabilitación en general, que le guste, que quiera aportar, porque sí, es cierto que yo creo que tenemos mucha falta de recursos de cara a la investigación y es necesario estar actualizados en esto. La evidencia clínica es muy importante, pero si no está apoyada bajo la evidencia científica, es como que cojea un poco, ¿no? A mí me parece que es muy importante ir ahí de la mano. Y yo creo que esas a lo mejor han sido los dos grandes puntos bueno, que han enlentecido más el proceso, a lo mejor. Si cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora se quiere especializar en fisiomedular, ¿tú qué le recomendarías? Es que ahora mismo eso no existe. O sea, hay, que yo conozca, 3 formaciones específicas en lesión medular. Todas son muy cortitas, ¿vale? Una la ofrece Fisiofocus, que es una plataforma de formación de fisios. No sé muy bien el contenido que tienen, la verdad, no lo sé, pero sí sé que quien lo expone es una persona que sabe mucho de lesión medular, con lo cual hasta ahí eso guay. Luego está dentro del máster de neurorehabilitación de Goodman, que está otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona, tienen un seminario específico de lesión medular. Y luego está la formación que imparto yo. Es que no hay mucho más. Ahora bien, si alguien quiere especializarse en ámbitos de rehabilitación orientados al ejercicio terapéutico, no tan específico a lo mejor de lesión medular, pero sí más orientados al ejercicio terapéutico, que ya es un paso, porque si tú ves, si tú actualmente revisas los programas académicos de los másters y los expertos en fisioterapia neurológica, todos siguen más o menos el mismo guión, ¿no? Y para mí, sin lugar a dudas, yo recomendaría al experto de ejercicio terapéutico en el paciente neurológico aquí en Madrid, en La Salle. Me parece que despunta por encima de todos por el enfoque actualizado en ejercicio terapéutico. Me parece que hay muchísimos másters y expertos con contenido, lo voy a decir clarito, obsoleto, ocupando muchas horas que no hay por dónde coger. Perdiendo tiempo. Bueno, yo creo que perder tiempo no, porque está genial saber qué cosas no tienes que hacer con tus pacientes. Entonces, no pierdes el tiempo porque te enseña a lo que no tienes que hacer, que también es súper útil, Miremoslo ¿no? así, vale. Vale, me Claro, parece claro, bien. ¿por qué no? Vale. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, este experto de La Salle es muy guay por el equipo docente, que es de lo más que tenemos por aquí. Y a nivel de completo, ¿no? Me parece que oferta algo muy actualizado, muy vinculado al ejercicio terapéutico, que en el medular es que son las bases científicas de lo que tienes que hacer en su rehabilitación, ¿no? Por eso me refiero a que me parece que está muy, muy bien. Pues Marina, si te quieres despedir, no tengo ninguna pregunta más que hacerte. Así que ha sido un placer escucharte. Muchas Si quieres gracias. hacer algún cierre de decir esto, se me ha quedado por decir y no me puedo ir sin decirlo. Aunque yo creo que hemos tocado muchas cosas, ¿eh? Pero La verdad tú es que, dirás. mira, para el tiempo que ha sido, me parece que han sido preguntas como súper acertadas y efectivamente que hemos podido tocar como los temas más básicos. Para mí, yo creo que el mensaje así global, lo he dicho, pero lo remarco, es el efecto este de ver al medular por las capacidades que preserva y no por las que ha perdido. Para mí eso es fundamental, ¿no? Que el enfoque de la gente, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel social, que dejemos de fragilizar a la persona con diversidad funcional, dejemos de verle vulnerable, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando tengo alumnos en prácticas, que es que me dicen que están sorprendidos porque la mayoría de gente que ven en rehabilitación está feliz. Y a mí me duele que piensen eso, que les sorprenda que estén felices, cuando es que eso es la naturaleza. Eso es la normalidad. Por supuesto que hay gente que no es feliz, también la hay sin lesión medular, qué absurdo, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje para mí fundamental es, a nivel social, por favor, veamos a las personas con diversidad funcional por las capacidades que preservan y no por las que han perdido, porque eso es inclusión, ¿no? Eso es lo que se necesita.
Perfecto, Marina. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer escucharte. Disfruta mucho de tu super viaje en Argentina y Sí, ya nos gracias. contarás. Nos vemos en Muchísimas gracias septiembre. a ti. Nos vemos en septiembre y muchísimas gracias a todas las personas que habéis depositado vuestra confianza en Formando Cerebros. Espero que hayamos estado a la altura. Así que nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias.